Canal Católico 57. Dios quiere hablarte. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Muchas gracias, queridos amigos, por estar en sintonía de su programa Camino hacia Roma. Una alegría para mí nuevamente poder estar con todos ustedes a través de Canal 57, Canal Católico, y para todos nuestros amigos que nos ven también a través del Internet en la página de YouTube, que pertenece a Canal 57, y a todos los amigos que nos escuchan a través de Radio María El Salvador y Radio María Panamá. Este día vamos a iniciar un nuevo tema que está titulado La lucha espiritual. Vamos a ver y vamos a tratar de entender, queridos amigos, cuál es esa lucha espiritual en la cual nosotros estamos inmersos. ¿Por qué nosotros tenemos una lucha espiritual? ¿Quién es este ser que la Biblia, la palabra de Dios, la iglesia le ha llamado Satanás? Si realmente es un ser que existe, hasta qué punto él puede influir sobre nosotros, hasta qué punto él puede tocarnos a nosotros, y también vamos a ver cómo la palabra de Dios nos da las armas, las herramientas para poderle hacer frente a este enemigo de nuestras almas, cuyo propósito es el condenarnos juntamente con él, el llevarnos, arrastrarnos a la condenación. En la palabra de Dios leemos en la epístola de San Pablo a los Efesios, capítulo 6, versículo 10, por lo demás, fortaleceos en el Señor y en la fuerza poderosa. Revestíos de las armas de Dios para poder resistir a las acechanzas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra la carne y la sangre, sino contra los principados, contra las potestades, contra los dominadores de este mundo tenebroso, contra los espíritus del mal que están en el aire. Por eso, tomad las armas de Dios para que podáis resistir en el día funesto y manteneros firmes después de haber vencido todo. Poneos en pie, ceñida vuestra cintura con la verdad y revestidos de la justicia como coraza. Calzados los pies con el celo por el evangelio de la paz, embrazando siempre el escudo de la fe, para que podáis apagar con él todos los encendidos dardos del maligno. Tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Siempre en oración y súplica, orando en toda ocasión en el Espíritu, velando juntos con perseverancia e intercediendo por todos los santos. Y esta es palabra de Dios. ¿Qué es lo que nos está diciendo la palabra de Dios en este momento con respecto a esta lucha espiritual? En primer lugar, nos está diciendo que nos fortalezcamos en el Señor y en su fuerza poderosa, que nos revistamos de las armas de Dios para poder resistir las acechanzas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra la carne y la sangre, sino contra principado. Mire, querido amigo, realmente esto es una situación muy seria, esto es una situación muy delicada. Nosotros como seres humanos estamos inmersos en una batalla espiritual. Precisamente por eso este tema se llama la lucha espiritual, porque estamos inmersos en una lucha espiritual en donde están las legiones, como dice aquí, principados, potestades, dominadores de este mundo tenebroso. Son todas estas huestes de maldad, como dice la palabra de Dios, que operan en el aire, que están en una batalla para tratar de condenarnos juntamente con ellos. Nuestra lucha, nuestra batalla no es contra carne y sangre, no es contra seres humanos, son contra estos espíritus, contra estos ángeles caídos que están tratando de destruirnos y están tratando de arrastrarnos con ellos. Por eso está diciendo que debemos de tomar todas las armas de Dios para poderle hacer frente a esta situación espiritual que está queriéndonos condenar. Y nos da todas las herramientas, las armas, cómo nosotros podemos hacerle frente al enemigo. Pero tenemos que entender por qué nosotros estamos inmersos en esta lucha espiritual. ¿Por qué razón nosotros como seres humanos hemos caído en esta situación? Hay un odio
que el enemigo de nuestras almas, Satanás, el diablo, como la palabra de Dios le llama, la serpiente antigua, y que Dios le reprenda, es un odio que él tiene junto con todas sus huestes que están junto con él para que nosotros caigamos en sus redes. Este es un odio que comienza pues desde el momento mismo de su caída, cuando Dios crea a todos los seres espirituales. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, en algunos pasajes como en el libro de Ezequiel o el libro de Isaías, nos dan ideas de cómo este ser espiritual fue creado. Dice la palabra de Dios que fue creado un querubín. Dentro de la jerarquía angelical, los querubines tenían cierto acceso, tenían mucho acceso, mucho privilegio a donde estaba el trono de Dios, pero que este ángel que fue creado lo mejor, dice la Biblia que fue creado perfecto, fue perfecto en todo lo que fue, en todos sus caminos, hasta que se encontró en el maldad, porque en él entró la soberbia, en él entró la altivez, él quiso subir, ser igual a Dios, destronar a Dios y quedarse reinando, gobernando en lugar de Dios, cuando era Dios mismo quien lo había creado. En esa soberbia de ser como Dios, de querer ser Dios, en esa soberbia él arrastró a otra cantidad de ángeles. Ahora, los ángeles, mis queridos hermanos, de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos dice, son espíritus, son incorpóreos. Ellos no tienen cuerpo como nosotros tenemos. El cuerpo es una facultad que Dios nos ha dado a los seres humanos. Los espíritus no tienen cuerpo. Por eso es que Jesús dijo que los que sean dignos de llegar a la resurrección serán como los ángeles. No van a ser ni hombres ni mujeres. Entonces los ángeles son espíritus. La misma palabra espíritu, la palabra griega quiere decir soplo o viento. Entonces ellos lo que tienen es una inteligencia, ellos son una inteligencia superior creada por Dios, emanados de su misma divinidad, no son dioses semidioses o dioses pequeños, sino que son espíritus, parte de la emanación cuando fueron creados por Dios, pero que este ser, por su mismo libre albedrío, Dios les concedió a ellos también la facultad de tener ese libre albedrío, esa capacidad de decidir. Este Satanás, junto con todos sus ángeles, que al principio no se llamaba así, se llamaba Luzbel, luz bella, lucero de la mañana, él decide desobedecer a Dios, él decide rebelarse contra Dios y se da un rompimiento entre Dios y él. Se rompe ese estado de gracia que Dios tenía con estas criaturas y a partir de ese momento estos seres se vuelven seres desgraciados. ¿Qué significa eso? Que ya no tienen la gracia de Dios, no tienen el favor de Dios. Entonces ellos se llenan de odio hacia Dios, se llenan de soberbia y ese mismo odio y soberbia los hacen a ellos estar en un estado de condenación porque ellos jamás, por su misma soberbia y su mismo odio, nunca le pueden llegar a pedir perdón a Dios por su rebelión, sino que cada vez ellos están llenándose más de odio y de soberbia hacia Dios. Pero luego viene Dios y después de que este ángel crea, se puede decir, un caos cósmico cuando fue su rompimiento con Dios. Dice la palabra de Dios que se arrastró la tercera parte de la creación angélica. Cuando Dios decide crear al ser humano, y aquí ya nos vamos al libro de Génesis, dice la palabra de Dios que el hombre fue creado de la tierra. Muchos dicen que todo eso es un simbolismo. Dios habla muy claro. Entonces Dios creó al hombre de la tierra y le sopló aliento de vida. Cuando le hablamos que le sopló, el hombre estaba recibiendo también parte de la naturaleza divina porque nos estaba dando de su espíritu a cada uno de nosotros. Entonces nos crea al hombre, a la mujer, pero con una diferencia. En Hebreos capítulo 2, versículos 6 y 7, Hebreos capítulo 2, versículos 6 y 7, el autor, el escritor de la epístola a los Hebreos, haciendo referencia al Salmo 8, él está diciendo de la siguiente manera: pues atestiguó alguien en algún lugar. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que de él te preocupes? Le hiciste un poco inferior a los ángeles. De gloria y honor lo coronaste. ¿Qué es lo que nos está diciendo la palabra de Dios entonces? Que el ser humano fue creado un poco inferior a los ángeles. ¿Qué significa eso? Que los ángeles no tienen limitaciones en cuanto a tiempo, ellos no están limitados en el tiempo, ellos no son eternos, solo Dios es eterno, pero ellos no experimentan la muerte, ellos simplemente existen y existirán por toda la eternidad. Pero nosotros no,
como seres humanos, estamos limitados en el tiempo. Un día usted y yo, mis queridos amigos, ya no vamos a estar físicamente presentes en este mundo. También los ángeles no están limitados por el espacio. No pueden estar en dos lugares al mismo tiempo, porque el atributo este de la omnipresencia solamente le corresponde a Dios. Ni siquiera Satanás, como ser poderoso que es, puede estar en dos lugares al mismo tiempo, sino que lo que ellos no están limitados en el espacio es porque ellos pueden estar acá en este momento, en este lugar, y en fracción de segundo pueden estar al otro lado del globo terráqueo. Ellos no tienen ningún tipo de limitación en cuanto al espacio. Ellos pueden atravesar paredes sin ningún problema, y yo pues siempre hago la broma cuando comparto esto en algunas comunidades y le digo a los hermanos, pues intente atravesar usted una pared y vamos a ver qué tal le pasa, qué tal le va, especialmente si lo hace en la parroquia de la iglesia. Lo más probable es que le van a cobrar la pared y va a tener que reconstruirla, porque no estamos nosotros de ninguna manera, pues, como los ángeles, que ellos no tienen esa limitación. Nosotros estamos limitados. Fuimos creados un poco inferior a los ángeles. Cuando Satanás vio que Dios había hecho esta creación inferior a ellos, porque ellos como seres espirituales muy inteligentes, ahora viene Dios, crea a Adán y Eva, pero Dios no se revela completamente a Adán y a Eva. No se revela completamente, sino que solamente Adán sabía quién era Dios, conocía a Dios, pero no sabía realmente, no tenía la mayor revelación como tenemos ahora. Incluso la revelación que tenemos ahora de Dios todavía es parcial, de acuerdo a lo que dice San Pablo. A pesar de que Cristo se reveló plenamente quién es la naturaleza o cuál es la naturaleza de este Dios. Pero entonces Adán tenía esa noción leve de Dios, y Satanás lo que hace es observar cuál había sido esta creación de Dios y tratar también de arruinar esta creación de Dios. Y prácticamente lo logró, si lo queremos ver de esa manera, porque entra en la tentación, entra la duda. Cuando se refiere primero a la mujer, luego la mujer lleva ese fruto al hombre. Dice la Biblia que fue hasta que el hombre probó el fruto que se les abrieron a ambos los ojos. Mucha gente cree que cuando la mujer come se le abrieron los ojos a ella y se dio cuenta que estaba desnuda y después le fue a dar al marido. No, dice que hasta que Adán comió, entonces se le abrieron a ambos los ojos y se dieron cuenta que estaban desnudos. ¿Qué significa eso? Se dieron cuenta que habían perdido el estado de gracia porque habían desobedecido a Dios. Y en el momento de la caída, este ser humano con su mujer se convierten en esclavos de Satanás. Y esta es la realidad del ser humano. A partir de ese momento, Satanás había, entre comillas, triunfado sobre el ser humano, triunfado sobre la creación. Porque lo que estaba haciendo en ese momento era, al momento de que el hombre decidía desobedecer a Dios, era porque estaba decidiendo obedecer a Satanás. Y en este momento Satanás pensó destruir nuevamente la creación de Dios. Eché a perder los planes de Dios. Y ahora este ser que ha sido creado inferior, ahora en lugar de adorar a Dios, hoy me va a adorar a mí y yo voy a ser el Dios de ellos. Pero Satanás nuevamente se equivoca, uno de sus muchos errores. Porque aquí viene otra situación que hace que él nos odie todavía mucho más de lo que el odio que él puede sentir en su ser. Porque ahora viene Dios y lo que hace es que a nosotros nos perdona, algo que no hizo con él. A nosotros los seres humanos nos extiende su gracia. La palabra de Dios dice de que él fue a traer un par de animalitos y con la piel de estos animales cubrió la desnudez del hombre y de la mujer. ¿Qué es lo que nos está diciendo acá? El hombre trató de tapar su desnudez utilizando hojas, utilizando sus propios medios, pero Dios lo que hace es que prepara piel de dos animales, de unos par de animales, para cubrir la desnudez de Adán y de su mujer Eva. Entonces estaba Dios tomando la vida de otros seres vivos para tapar la desnudez de este ser humano. Y aquí nos está dando ya la idea de lo que iba a ocurrir en el futuro, cómo Dios iba a encargarse que la muerte de alguien cubriera el pecado nuestro. Por eso es que ya Dios tenía todo esto bien planeado, fríamente calculado, como lo decía alguien por ahí, para que así cuando el hombre sí fallaba y el hombre iba a fallar, Dios ya tenía el medio de redención disponible para que esta creación inferior a los ángeles no fuera destruida o no fuera desgraciada como lo fue la primera creación espiritual que Dios hizo. Entonces Dios provee este medio cuando Él mismo decide hacerse uno de nosotros a través del vientre de la Virgen María, toma la humanidad nuestra y de esa manera Él se convierte ahora en ese Cordero de Dios que ha quitado y que quita el pecado del mundo. Esa situación, mi querido hermano,
hace que Satanás nos odie con un odio visceral, con un odio terrible, a tal punto que el único objetivo que él tiene es destruirnos a nosotros. Y eso es lo que ha hecho durante toda la historia. Ha tratado de destruirnos, que nos destruyamos entre nosotros mismos. Hoy en estos días se está tratando de destruir tanto la familia, el matrimonio, la iglesia. Un día de estos estaba leyendo en el diario de que salió una pareja, un cantante homosexual que tiene un esposo igual que él, y estaban felices porque ya tenían su primer hijo. Y ahora eran orgullosos padres, dice la noticia. Pero lo absurdo del caso era que para que ellos dos, estos dos hombres, pudieran ahora ser los orgullosos padres de un niño, es que tuvieron que buscar a una mujer que les sirviera como un vientre alquilado para que pudiera engendrarse este niño ahí. Entonces, dése cuenta cómo Dios se burla incluso hasta de esta gente, de estos pecadores, que ni siquiera ellos dos, que son esposos, supuestamente son un matrimonio, pueden concebir un hijo, tienen que buscar a una mujer. Dése cuenta qué interesante, cómo Dios se burlan en este tipo de personas, porque esto es lo que ha hecho el enemigo, tratar de destruir, de denigrar tanto el matrimonio, la vida, con el aborto, con todas estas situaciones, para querer destruir esta raza, esta creación que Dios ha hecho inferior a él, pero que nos diferenciamos porque Dios nos ha extendido el borde de su gracia, nos ha extendido el manto de su misericordia. ¿Cómo nosotros le podemos hacer frente al enemigo? ¿Cómo nosotros podemos hacerle frente a esta lucha espiritual y cómo nosotros podemos vencer en esta batalla? En primer lugar, en el pasaje que leímos, en el versículo 10, San Pablo está diciendo, lo primero que hay que hacer es fortalecerse en el Señor. Esta es la primera clave, fortalecernos en el Señor. Versículo 10 del pasaje que leímos, por lo demás, fortaleceos en el Señor y en la fuerza poderosa. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Qué es lo que nos significa? ¿Qué es lo que nos está diciendo esto? Que nosotros tenemos que, en primer lugar, si queremos hacerle frente a esta batalla espiritual, tenemos que fortalecernos en el Señor. ¿De qué manera nosotros nos fortalecemos en el Señor? En primer lugar, tenemos que estar firmes en la fe que nosotros hemos recibido. Uno de los más grandes problemas que nosotros los seres humanos tenemos es que tenemos que creer en algo. Todos tenemos que creer en algo, porque nosotros somos seres de fe. Necesitamos creer en algo. Aquellos que dicen que no creen en Dios, ellos creen en su doctrina que no existe Dios, pero realmente ellos no es que no crean en Dios, saben que existe Dios, pero ellos quieren aferrarse a que Dios no existe, a lo mejor pues para tener una vida que no tenga compromisos morales como Dios los exige, pero todos necesitamos estar agarrados de algo, arraigados en algo. Entonces, el primer punto es que nosotros tenemos que estar firmes en la fe que nosotros hemos recibido como cristianos, como católicos. Primera Corintios, capítulo 16, versículo 13. En Primera Corintios, capítulo 16, versículo 13, dice San Pablo, velad, primer lugar, velad, manteneos firmes en la fe, sed hombres, sed fuertes. ¿Qué es lo que nos está diciendo acá? Primer lugar, velad. ¿Qué quiere decir estar en vela? ¿Qué quiere decir estar en este estado de estar velando? Quiere decir que debemos de estar despiertos. Usted se acuerda cuando Jesús estaba en el huerto y él estaba en oración, en agonía, y después va donde los discípulos y los encuentra durmiendo y les dice, bueno, ustedes no han podido ni siquiera velar una hora conmigo, estén despiertos, velen para que no caigan en tentación. Jesús lo dijo claramente. ¿Qué significa estar velando? Quiere decir estar despierto, estar con los ojos bien abiertos, estar con los ojos pendientes a cualquier ataque. Usted sabe que en las guarniciones militares siempre hay soldados que se quedan en la noche, en la madrugada. Ellos hacen turnos para estar protegiendo las instalaciones y protegiendo al resto. Entonces estos soldados se vuelven centinelas. Ellos están velando durante las vigilias de la noche para evitar que el enemigo entre y los tome desapercibidos. De la misma manera, espiritualmente, nosotros tenemos que estar en oración, tenemos que estar en vela, tenemos que estar con nuestros ojos bien abiertos, atentos a cualquier insinuación del enemigo. Mis queridos amigos, las tentaciones están a la orden del día, los malos pensamientos, todo ese tipo de situaciones que nos quiere arrastrar. Es una lucha, como lo leímos, en donde el enemigo está tratando de inducirnos a caer en el pecado, pero él no puede tocarnos. En primer lugar, no nos puede tocar. Segundo lugar, no nos puede obligar a cometer un pecado. Lo único que el enemigo hace es sugerirnos en nuestra mente ideas
para que nuestro cuerpo, la concupiscencia, se despierte y eso nos lleve a actuar en contra de Dios. Pero Él no nos puede obligar a pecar. Si nosotros estamos velando, vigilantes, difícilmente Él va a poder ganar ventaja sobre nosotros. Luego está diciendo San Pablo que debemos de mantenernos firmes en la fe. Una de las cosas más duras que la iglesia ha atravesado durante los siglos y ahora más que nunca es la falta de fe en las personas, pero más que todo la falta de formación en la fe. Cuando hablamos de la formación en la fe, es el conocimiento de la doctrina de nuestra iglesia. Cuando nosotros no nos mantenemos firmes en la doctrina de nuestra iglesia, pues cualquier forma de pensamiento viene y puede causarnos un daño. Por ejemplo, querido amigo, hay gente que tiene un Buda en su casa y le soba la barriguita, creyendo que al sobarle la barriguita al Buda va a recibir dinero y fortuna. Queridos amigos, esas prácticas no son cristianas. Hay gente que tiene herraduras en la puerta de su casa con imanes, creyendo que con eso va a traer vibraciones positivas y va a traer dinero, fortuna, suerte. Queridos amigos, esos son supersticiones, esas son prácticas que no son cristianas, no son aprobadas, al contrario, son condenadas por la doctrina de la iglesia. Pero cuando nosotros no conocemos nuestra fe, nosotros nos podemos dejar llevar por cualquier tipo de filosofía. Cuando nos dicen usted tiene que relajarse, tiene que practicar el yoga y poner su mente en blanco y hacer repeticiones para que usted entre en ese estado de meditación trascendental. Queridos amigos, el yoga es un sustituto de la oración. Si usted es una persona de oración, usted es una persona que busca la presencia de Dios, usted es una persona que está rezando constantemente, no necesita yoga, no necesita práctica, no necesita imanes, no necesita budas ni elefantes. Al contrario, usted va a ser una persona que va a estar firme en su fe. Y esto es lo primero que nos está diciendo aquí la palabra de Dios. Tenemos que estar firmes en la fe, velando, manteniéndonos firmes. Dice este versículo de 1 Corintios 16:13, sed hombres. ¿Qué significa eso? Ser valientes, queridos amigos. Tenemos que ser valientes contra las acechanzas del enemigo. Tenemos que ser valientes para poder vencer al enemigo. Se me viene la idea a la mente, una historia que a mí me dio risa hace mucho tiempo cuando yo la escuché. Y esta historia cuenta de un borrachito. Y este borrachito, dicen que este pobre señor vivía al fondo de una calle, un pasaje, y para poder salir de ese pasaje habían 4 cantinas, y el pobrecito nunca pasaba de la primera cantina, ahí quedaba, ahí se detenía, y ya no salía el pobrecito, porque siempre caía en lo mismo. Así que un día él se propuso, yo voy a procurar, yo voy a salir, hoy sí no me voy a detener en la cantina. Y empezó a caminar por su calle y logró pasar la primera cantina, pero eran 4 cantinas que estaban seguidas. En la segunda ya no logró pasar, ahí se quedó. Después hizo el propósito, tengo que pasar de aquí. Salió, pasó la primera cantina, pasó la segunda cantina, pero quedó tirado en la tercera cantina. De ahí ya no pasó. Luego trató de hacerlo, hoy sí voy a procurar salir de esta calle. Y pasó la primera cantina, la segunda, la tercera, pero en la cuarta llegó a caer y de ahí ya no pasó. Hasta que un día sí decide, hoy sí voy a salir de aquí. Hoy sí tengo que salir de esto. Así que corre este señor, pasa la primera cantina, pasa la segunda cantina, pasa la tercera cantina y cuando iba llegando a la cuarta sintió tentación, pero no logró correr, logró pasar la cuarta cantina y logró salir de la calle donde estaban esas 4 cantinas y cuando ya había salido dijo, lo logré salir de las 4 cantinas, esto merece un trago y se regresó el pobre. O sea que nunca salió realmente de nada. Mis queridos amigos, tenemos que ser hombres, tenemos que ser valientes, tenemos que ser fuertes. Tenemos que saber cómo el enemigo está queriéndonos destruir y está tratando de buscar los medios para quitarnos ese estado de gracia santificante que ha sido dado a cada uno de nosotros a través del sacrificio de Cristo. Segundo lugar, parte de la fortaleza en el Señor, nos dice la palabra de Dios que tenemos que hacernos fuertes con la gracia. Hazte fuerte con la gracia, le dice San Pablo a Timoteo. Segunda Timoteo capítulo 2, versículo 1. Segunda Timoteo capítulo 2, versículo 1. Tú pues, hijo mío, mantente fuerte en la gracia de Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir la gracia? Es ese estado en el cual nosotros estamos en paz con Dios. Mi querido amigo, no hay nada más sabroso en esta vida que estar en paz con Dios. No hay nada más terrible en esta vida que saber que uno tiene desagradado a Dios.
saber que uno ha ofendido a Dios. Y qué terrible es cuando por alguna razón hemos cometido algo que ha ofendido a Dios, y qué terrible es ese sentimiento de saber que Dios está molesto con nosotros por nuestra actitud. Pero qué gratificante es cuando nosotros nos ponemos en paz con Dios y procuramos y tratamos de estar y vivir en esa gracia, en esa paz con Dios. Entonces, la segunda manera para poderle hacer frente al enemigo es que nosotros nos fortalezcamos todos los días en esta gracia. Es lo que San Pablo le dice a Timoteo: hijo mío, esfuérzate, mantente fuerte en la gracia de Cristo Jesús. Nosotros tenemos que mantenernos fuertes en esa gracia. Tenemos que vivir una vida de gracia completa, una vida constante de gracia de Dios. Una vida que nos ayude a nosotros a poder mantener todos los días, mis queridos hermanos, amigos, la frente en alto delante de Dios y saber que este día no voy a ofender a Dios, voy a procurar no ofender a Dios, hacer un examen de conciencia y saber qué son esas cosas que ofenden a Dios y procurar no hacerlas. Las personas que practican o las personas que están en este movimiento de Alcohólicos Anónimos, hay una premisa muy interesante. En esa premisa se le dicen a los alcohólicos que están en recuperación que tienen que vivir sin licor por 24 horas, solamente 24 horas. Entonces ellos hacen ese plan de vida de 24 horas. ¿Qué significa eso? Hoy este día no voy a ingerir licor. Al siguiente día, hoy este día no voy a ingerir licor. Y al siguiente, y así mantienen esa constante de 24 horas. Lo mismo podemos hacer en la gracia de Dios. Cada mañana levantarnos, ofrecer un Padre Nuestro, ofrecer un Ave María, rezar una salve pidiendo esa gracia y mantenernos en la gracia. Recuerde que las oraciones a nuestra Madre Santísima también son muy importantes porque ella es auxilio de nosotros los cristianos. Ella ruega por nosotros y nos ayuda para que también podamos mantener ese estado de gracia santificante. Todos los días cada uno de nosotros tiene que pedirle: Señor, dame la gracia de poder vivir para ti. Este día no quiero ofenderte. Líbrame este día, Señor. No quiero caer, no quiero ofenderte. Y de esa manera nosotros nos vamos fortaleciendo en el Señor. En tercer lugar, de la fortaleza en el Señor, es que tenemos que llevar todas las armas de Dios para poder resistir. Esto es bien importante. La lucha espiritual no es una lucha de ataque. No es una lucha de ofensiva, es una lucha de evasiva y defensiva. Fíjese lo que le estoy diciendo. Nosotros no vamos a ir a desafiar al diablo. No lo vamos a desafiar y voy a decir, por ejemplo, un alcohólico no se va a ir a meter a una cantina, a un bar y decir, yo le voy a ir a hacer la guerra al diablo y ya se va a dar cuenta este diablo que yo puedo estar en medio de borrachos y no me va a pasar nada. Ni lo intente porque no va a tardar usted ni 5 minutos cuando usted ya está borracho si usted tiene ese problema del alcohol. Igualmente alguien que tiene problemas o diferentes vicios o adicciones o compulsiones, no trate de tentar a Dios diciendo, no, yo voy a poder vencer aunque esté en medio. No. La lucha espiritual no es una lucha de ofensiva. La lucha espiritual es una lucha evasiva y defensiva. ¿Qué significa de evasiva? Tenemos que apartarnos del diablo. Tenemos que apartarnos de todas aquellas ocasiones que nos lleven a pecar. Y defensiva, cuando ya la tentación es muy fuerte o cuando el ataque, la lucha es muy fuerte, tratar de defendernos de todo ese tipo de ataques. ¿Qué es lo que nos dice la palabra de Dios? Efesios capítulo 6, versículo 11. Efesios 6:11. Revestíos de las armas de Dios para poder resistir a las acechanzas del diablo. Se lo repito, revestíos de las armas de Dios. ¿Cuáles son esas armas de Dios? La oración, la Eucaristía, la palabra de Dios, la confesión, vivir en gracia de Dios. Si nosotros nos revestimos de esas armas de Dios, nosotros vamos a poder resistir las acechanzas del diablo. Recuerde, y se lo dije al principio del programa, el diablo lo que hace, el enemigo lo que hace es sugerirnos la idea. Esa es la tentación, la sugerencia de la idea. Venir y sugerirnos una idea para decirnos, mira, ¿y por qué no haces esto? Mira, no te parece, mira, no te gusta, y nos mete la idea. Pero ahora viene y depende de nosotros si nosotros queremos darle oído a este tipo de pensamiento o rechazamos este pensamiento. El enemigo, mis queridos hermanos, ataca por el lado del pensamiento. Él sugiere pensamientos. Por eso es que San Pablo en Filipenses, él recomienda y él dice, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es santo, todo lo que es correcto, en esto hay que pensar, no dar lugar a malos pensamientos. Y los santos en la antigüedad lo decían con toda propiedad, una mente desocupada es taller del diablo, porque cuando nuestra mente está ociosa,
cuando nosotros estamos ociosos, cuando nuestra mente, nuestra cabecita no está llena de la palabra de Dios. Cuando nosotros, por eso dice claramente la palabra que debemos todo el tiempo de estar llenos, saturados de la palabra de Dios, cuando no tenemos una vida espiritual sólida, firme, una vida sacramental, queridos amigos, el enemigo pues prácticamente tiene el terreno ganado para nosotros, porque nuestra mente está vacía en ese momento, no tiene nada, entonces es muy fácil para él poder venir y sugerir ideas, y al estar ocioso, pues es más fácil caer en una tentación y caer en un pecado si nosotros estamos revestidos de las armas de Dios y si nosotros somos listos, estamos despiertos para poder rechazar estas acechanzas. Por eso dice aquí la palabra de Dios que tenemos que tener estas armas para resistir las acechanzas del diablo y para poder resistir, rechazar todo este tipo de insinuaciones. En la epístola de Santiago, capítulo 4, versículo 7, Santiago nos da la clave. Santiago 4 del 7 al 10. Dice el apóstol Santiago, someteos pues a Dios. En primer lugar, tenemos que someternos a Dios. Es importante, es básico. Nosotros no vamos a vencer al enemigo si no estamos sometidos a Dios. Someteos a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Nos está diciendo claramente la palabra de Dios. Resistid al diablo. No está diciendo vayan a buscar al diablo y demuéstrenle y batallen. No, está diciendo resístanlo. ¿Qué significa eso? Que cuando él venga y quiera sugerir, quiera atacar, nosotros resistimos. Acercaos a Dios y él se acercará a vosotros. Nos está hablando de la comunión, de la espiritualidad que todos nosotros debemos de tener. Limpiad pecadores las manos, purificad los corazones, hombres irresolutos. Aquí nos está hablando de buscar ese sacramento de la penitencia, de la reconciliación, limpiar las manos, purificar los corazones, hombres irresolutos. Irresoluto es una persona que no se decide, no se define en su vida, no sabe qué es lo que quiere. Versículo 9, lamentad vuestra miseria, entristeceos y llorad. Tenemos que tener siempre una actitud de humildad, de humillación delante de Dios, pidiendo constantemente esa misericordia. Que vuestra risa se cambie en llanto y vuestra alegría en tristeza. Humillaos ante el Señor y Él os ensalzará. ¿Qué es lo que nos está diciendo entonces la palabra de Dios? Tenemos que resistir al diablo. Tenemos que someternos a Dios y resistir esas acechanzas. Tenemos que acercarnos a Dios. Tenemos que purificar esas áreas de nuestra vida que no están caminando rectamente delante de Dios. Y tenemos que estar constantemente despiertos y vigilando. Primera Pedro capítulo 5, versículo del 8 al 10. Primera Pedro 5, versículo 8 al 10. Sed sobrios y velad, dice San Pedro. Sed sobrios y velad. Vuestro adversario el diablo ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Usted recuerda en el caso de Jesús cuando fueron las tentaciones. El enemigo se le presenta a Jesús y la primera tentación que le dice, como Jesús tenía ya 40 días y 40 noches sin comer, ya Jesús tenía hambre, entonces le dice, bueno, y si realmente pues eres hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan, tú tienes el poder para hacerlo. Pero viene Jesús y le dice, escrito está, no solo de pan vive el hombre. Cuando Satanás oyó que les menciona la Biblia, mi querido amigo, él conoce muy bien la palabra de Dios también, pero la tuerce, la tergiversa. Recuérdese que en el jardín del Edén la tentación fue con la palabra de Dios. Así que Dios les ha dicho cuando no estaba diciendo lo que Dios había dicho. Entonces viene ahora y le dice a Jesús, cuando se da cuenta que Jesús le dice, escrito está. Entonces viene el enemigo, el diablo, y lo pone en el pináculo del templo y le dice, bueno, arrójate de aquí, porque dice, escrito está, a sus ángeles mandará que te cuiden. Entonces ahora viene el diablo como, bueno, me sacó la Biblia, pues yo le voy a sacar la Biblia y va a ver que yo sí puedo la Biblia. Y le saca la Biblia a Jesús. Pero Jesús, que es la misma palabra de Dios hecha carne, le dice, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Y el diablo lo lleva y le muestra todo y le dice, si tú me adoras, yo te doy todo esto. No tienes necesidad de pasar por la cruz. Y Jesús le dice, solamente a Dios es al único que hay que adorar. Y no cayó en las tentaciones del enemigo. No cayó en las sugerencias de pecado del enemigo. Al contrario, Jesús logró vencer porque él estaba velando sobre esa situación. Y dice la palabra de Dios que el diablo se alejó de él por un tiempo. ¿Qué significa eso? Que después regresó nuevamente a quererlo tentar. Por eso San Pablo dice aquí, vuestro adversario, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Él anda buscando a quien comerse.
Él anda tratando y dice que anda como león rugiente. No dice que él es un león. El único león que la palabra de Dios nos muestra es el león de la tribu de Judá que ha vencido, que es Cristo nuestro Señor. Aquí el diablo es representado como un león que anda buscando a quien se deje devorar, mi querido amigo. Por eso dice San Pedro, resistirle firmes en la fe, sabiendo que vuestros hermanos que están en el mundo soportan los mismos sufrimientos. ¿Qué quiere decirnos esto? Que no estamos solos en esta lucha. Todos tenemos pruebas, todos tenemos tentaciones. Por eso nosotros tenemos que orar unos por otros, porque todos somos tentados de diferente manera. Unos son tentados en un área, otros son tentados en otra, pero todos nosotros soportamos las mismas tentaciones. Por lo tanto, nosotros tenemos que orar unos por otros, pedir la intercesión de los santos que ya pasaron por lo mismo nuestro y que ya están glorificados delante de Dios, para que así nosotros podamos soportar y salir adelante de toda esta situación. Versículo 10 de 1 Pedro 5. El Dios de toda gracia, el que os ha llamado a su eterna gloria en Cristo, después de breves sufrimientos, dese cuenta, nos está diciendo, después de breves sufrimientos. Por eso es que esa doctrina que dice pare de sufrir no existe, no es correcta. La misma palabra de Dios nos dice que tenemos que atravesar por estas situaciones de sufrimiento. Os restablecerá, afianzará, robustecerá y os consolidará. ¿Qué significa esto? Nos dará la victoria. En una palabra, somos más que vencedores en Cristo Jesús. Por eso es que el enemigo no puede venir y no puede atacarnos, no puede tentarnos más allá de donde nosotros permitimos que él llegue. Él anda como león rugiente, pero nosotros tenemos la facultad, a través de la gracia, a través del Espíritu, a través de los sacramentos, a través de la oración, de la palabra de Dios, para poderle hacer frente al enemigo y no dejar que nos toque. ¿Cuál es esa armadura? Porque también en el pasaje que leímos de Efesios 6, está diciendo en el versículo 14, poneos en pie, que tenemos que vencerlo. Tenemos, versículo 13, tomad esas armaduras de Dios, tomar esas armas de Dios. ¿Cuál es esa armadura de Dios que nosotros tenemos que tener? Efesios capítulo 6, versículo 13 nos está diciendo, por eso tomad todas las armas de Dios para que podáis resistir en el día funesto y manteneros firmes después de haber vencido todo. Y nos empieza a dar cuál es esa armadura de Dios que nosotros debemos tener. En primer lugar, nos está diciendo, tenemos que ponernos en pie, ceñida vuestra cintura con la verdad. Parte de esta armadura, de estas armas espirituales, la primero es tener nuestra cintura ceñida. Vuestros lomos, dicen en algunas versiones. El lomo no es la espalda en la Biblia, es la cintura. En el Antiguo Testamento, en la forma como se vestían en la antigüedad, los antiguos hebreos, ellos utilizaban una túnica y esta túnica tenía un lazo. Cuando ellos iban a correr, cuando iban a la batalla, ellos subían esa túnica y la dejaban corta arriba de las rodillas y con el mismo lazo ellos ceñían su cintura, amarraban bien esa túnica para que no se les pudiera soltar y así ellos tenían la facilidad de poder correr y de poder entrar en batalla. Entonces, cuando está diciéndonos acá que debemos de ceñir nuestra cintura con la verdad, aquí nos está diciendo claramente la palabra de Dios que no tenemos que tener ningún estorbo de mentira, tenemos que enrollar bien nuestra armadura, apretarla bien en nuestra cintura con el cinto de la verdad. ¿Cuál es la verdad? La palabra de Dios. ¿Cuál es la verdad? Cristo mismo como palabra de Dios es la verdad. La doctrina de nuestra iglesia como verdad. Un día yo escuché a una persona y me dio mucha tristeza, porque estábamos en una reunión y en esa reunión había una persona que no es católica, es miembro de una secta no católica, pero esta persona, después que yo comparto mi testimonio y él pasa a dar unas palabras, esta persona dijo que no todos tienen la verdad absoluta. Dijo, no, todos tenemos parte de verdad, pero no todos tenemos la verdad absoluta, porque nadie puede decir, tenemos parte de verdad, que ellos tienen una parte, nosotros, nadie se puede jactar que tiene la verdad absoluta. Pero cuando yo leo el catecismo de la iglesia y la palabra de Dios dice claramente que Dios depositó la verdad, la plenitud de la verdad en un solo lugar y es la iglesia que Cristo fundó. Entonces nosotros podemos estar seguros que la doctrina de nuestra iglesia, la palabra de Dios que surge de la iglesia, nosotros ahí encontramos esta verdad que Dios ha querido manifestarnos. En primer lugar, tenemos que estar ceñidos con la cintura de la verdad.
Una persona que tiene una vida de formación. Una persona que está en una lectura constante de la palabra de Dios, como lo dice la iglesia, lo enseña el catecismo, que nosotros tenemos que, la iglesia recomienda, perdón, así lo dice, la iglesia recomienda la lectura asidua de la palabra de Dios, porque ahí encontramos la ciencia suprema de Jesucristo. Si somos personas que estamos en una vida constante de lectura de la palabra, somos personas que conocemos nuestra doctrina, conocemos nuestros sacramentos, practicamos nuestros sacramentos, nos mantenemos en esa verdad, difícilmente el enemigo va a poder sacarnos de esta verdad en la que nosotros estamos. Segunda parte, segundo elemento de esta armadura, dice que debemos de tener la justicia como coraza, revestidos de la justicia como coraza. ¿Cuál era la coraza? Era algo que se ponía en el pecho de los guerreros para evitar cualquier golpe, una flecha, un dardo. Entonces ellos se ponían este tipo de coraza para poder protegerse lo que está en el pecho. ¿Qué es lo que usted tiene en el pecho? Es el corazón. ¿Qué es lo que la palabra de Dios nos dice? Sobre toda cosa que se guarde, tenemos que guardar el corazón porque de él mana la vida. Jesús dijo claramente, donde esté tu tesoro, ahí va a estar tu corazón. Si nuestro tesoro está en el mundo, si nuestro tesoro está en el pecado, si nuestro tesoro está en las cosas de esta vida pasajera, pues nuestro corazón va a estar puesto ahí. Pero si nuestro corazón está sentado, está arriba, como dice la palabra de Dios, está en los lugares celestiales juntamente con Cristo, pues ahí va a estar. Si ahí está nuestro tesoro, ahí va a estar nuestro corazón también. Donde esté nuestro amor, ahí va a estar nuestro corazón. Entonces, cuando nosotros usamos esa justicia, la justicia quiere decir hacer lo recto, lo correcto delante de Dios. Si nosotros nos cubrimos nuestro pecho, nuestro corazón con lo correcto delante de Dios, nuestro corazón va a estar protegido de cualquier tipo de ataque del enemigo. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Porque una de las cosas donde el enemigo ataca es también en la parte de nuestros sentimientos. Yo siempre he dicho, los sentimientos en asunto de fe son malos consejeros, porque nosotros no tenemos que basar nuestra fe, nuestras creencias en la emoción, en lo que nosotros sentimos, sino que en lo que nosotros tenemos de confianza, de revelación en la palabra de Dios y en la doctrina de la iglesia. Si nosotros tenemos nuestro corazón protegido con lo correcto, con lo justo, con lo que Dios quiere, pues aquí tenemos otra ventaja en contra del enemigo. Luego está diciendo en la parte número 3 de esta armadura que nuestros pies tienen que estar calzados con el celo por el evangelio de la paz. Tienen que estar calzados los pies con el celo por el evangelio. ¿Qué significa esto? Cuando nosotros caminamos, nosotros utilizamos zapatos. Los antiguos utilizaban sandalias. ¿Cuál es el objetivo de la sandalia, de los zapatos? Es proteger nuestros pies de cualquier herida, de cualquier golpe, de cualquier magulladura. Tenemos que tener nuestros pies protegidos. Entonces, cuando nosotros no tenemos nuestros pies protegidos, nos lastimamos, nos herimos y podemos caer. Cuando nuestros pies están calzados, están protegidos con el celo por el evangelio, fíjese que nos dice que están calzados con el evangelio, están calzados con el celo por el evangelio. Esto nos está hablando de nuestro testimonio como cristianos. Una de las cosas, queridos amigos, que el enemigo no soporta es cuando nosotros tenemos un buen testimonio delante de Dios. En el libro de Zacarías, estaba una vez un sumo sacerdote y estaba Satanás a la par acusándolo. Y viene Dios y Dios le dice que Dios te reprenda. Él mismo le dice que Dios te repréndale, porque este hombre es un tizón sacado de las brasas. Y a este hombre, un sumo sacerdote llamado Josué, que era un varón simbólico, se le dieron vestiduras nuevas, elegantes. Le quitaron las vestiduras que tenía y le fueron dadas nuevas vestiduras, vestiduras elegantes. ¿Por qué? Porque Dios protege a aquellos que tienen un buen testimonio delante de Él. Queridos amigos, nuestro testimonio como cristiano tiene que ser impecable, tiene que ser correcto en todo sentido. ¿Cuál es uno de los más grandes problemas que la iglesia enfrenta en diferentes momentos? Es porque nosotros como católicos, como cristianos, muchas veces no damos un correcto testimonio de nuestra vida. Usted lo puede observar en algunas fiestas de católicos en donde terminan en borrachera, terminan en pleito, terminan en una serie de situaciones. Usted lo mira y voy a ser un poco crítico con lo que voy a decir y usted me va a disculpar, pero es la verdad.
Un día de estos tuve la oportunidad de estar en una misa en donde había una boda y las muchachas llegan vestidas pues solo con una telita nada más que medio las cubre. Eso es muy feo, es indignante para estar en una casa de Dios. También llegan y están, es más, están ansiosas que termine la misa, están ansiosos que termine la misa, que es el verdadero sacramento del matrimonio, por irse para el lugar a donde va a ser la fiesta, para la celebración, para las botellas, para el baile. Queridos amigos, ese es un mal testimonio como cristianos, porque estamos tal vez no profanando, no me gustaría usar esa palabra, pero estamos banalizando el sacramento del matrimonio, una unión espiritual, un símbolo de la unión entre Cristo y la iglesia, y la estamos degradando después a una fiesta en donde en lugar de estar celebrando de una manera correcta, se dan lugar a muchas cuestiones. Por eso es que está hablándonos aquí que debemos de estar calzados con los pies, con el celo por el evangelio, que nuestra vida sea una vida de una conducta intachable, que cuando la gente nos mira, ¿sabe qué es lo que se dice fuera de la iglesia católica, querido amigo? Los testimonios que usted va a escuchar, porque esos eran los que uno escuchaba, los que yo escuchaba cuando no era católico, y esos eran los preferidos fuera de la iglesia católica. Cuando pasan y dicen, cuando yo era católico, yo era borracho, yo era sinvergüenza, yo era ladrón, yo era mujeriego, yo le pegaba a mi mujer o las mujeres, yo era chismosa, yo era aquí, yo era allá, pero ya Cristo me hizo libre. Pero fíjese que dése cuenta cómo comienzan esos testimonios. Cuando yo era católico, cuando yo andaba en el mundo. Mis queridos amigos, es por el mal testimonio que nosotros tenemos. Es por la falta de formación, es por la falta de fe que nosotros tenemos que nos hace dar ese mal testimonio. Por eso parte de la armadura de Dios es que nuestros pies tienen que estar calzados con este celo por el evangelio, dando un buen testimonio como cristianos, y así el enemigo no puede atacarnos, no puede ganar ventaja. Luego, en quinto lugar, está hablándonos sobre el escudo de la fe. Cuarto lugar sería este, escudo de la fe. Tenemos que tener el escudo de la fe para apagar con él, dice Efesios, para que podáis apagar con él todos los encendidos dardos del maligno. Porque cuando el enemigo comienza a lanzar esas ideas, esos pensamientos contrarios a la verdad, contrarios a la palabra de Dios, con el escudo de la fe, usted crea una barrera donde todos estos dardos encendidos de duda, de maldad, de tentación, de malos pensamientos, se estrellan ahí y de ahí ya no pasaron, porque su fe ha protegido su cuerpo, su fe ha protegido su alma, porque ese escudo de la fe le ha protegido a usted de todos estos dardos encendidos. Y en último lugar está diciéndonos que debemos de tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. ¿Cuál es el yelmo de la salvación? El yelmo es un casco. Los antiguos utilizaban un casco para proteger su cabeza. Cuando nosotros hablamos del yelmo de la salvación, lo que estamos hablando es de usar ese casco de la seguridad que tenemos, que Dios ha perdonado nuestros pecados, que estamos reconciliados con Cristo, que estamos en paz con Dios, para proteger lo que hay en nuestra cabeza. ¿Y qué es lo que hay en nuestra cabeza? Nuestros pensamientos. Acuérdese que le dije al inicio del programa que el enemigo ataca por el lado de nuestros pensamientos. Pero si tenemos el yelmo de la salvación protegiendo nuestra cabeza, aunque vengan los dardos que vengan, aunque vengan los pensamientos que vengan, aunque vengan las ideas, cualquier cosa que el enemigo nos quiera poner, nuestros pensamientos están protegidos, porque como dice la palabra de Dios, ahora nosotros tenemos la mente de Cristo. Ya nuestros pensamientos ya no están enfocados a otra cosa más que solamente a Cristo, a esta salvación que Dios nos ha hecho, a este sacrificio que Cristo ha hecho por nosotros. Y cuando uno lee la vida de los santos, muchos santos tuvieron mucho éxito en la tentación, tuvieron mucho éxito contra el enemigo, porque ellos meditaban en la pasión de Cristo. Cuando nosotros meditamos en el sacrificio que hizo Cristo, cuando nosotros meditamos en su cruz, en su pasión, en su flagelación, en su corona de espinas, en ese proceso tan injusto que Él recibió, y al ver ese sufrimiento que Él atravesó por usted y por mí, yo creo, querido amigo, que ya con solo eso, nuestros pensamientos ya están protegidos de querer venir y ofender a nuestro Señor. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Qué significa esto? Que tenemos que conocer la palabra de Dios. Tenemos que usar la palabra de Dios. Tenemos que estar
constantemente usando esta palabra de Dios para que podamos hacerle frente. Tengo unos versículos más antes de terminar con respecto a esto del yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. Filipenses 4:7. Filipenses capítulo 4, versículo 7. Y la paz de Dios, que supera toda inteligencia, custodiará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Vuestras mentes, dése cuenta, la palabra de Dios no pone las cosas por gusto. Sabe muy bien que en nuestra mente comienza todo el problema. Entonces, si estamos en paz con Dios, esa paz que supera toda inteligencia, esta misma paz de Dios va a proteger nuestros corazones y nuestra mente, nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Luego San Pablo en la epístola a los Efesios, capítulo 4, versículo 22 y 24, Efesios 4, 22 al 24, dice, despojaos en cuanto a vuestra vida anterior del hombre viejo que se corrompe, siguiendo la seducción de las concupiscencias. Renovad el espíritu de vuestra mente. Fíjese lo que nos está diciendo San Pablo. Renovad el espíritu de vuestra mente y revestidos del hombre nuevo, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Y luego en 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 15, nos está hablando de la palabra de Dios. San Pablo le dice a Timoteo, procura cuidadosamente presentarte ante Dios como hombre probado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, estamos hablando del testimonio, como fiel distribuidor de la palabra de la verdad. ¿Qué significa esto? Que tenemos que presentarnos como alguien que sabe usar la palabra, que sabe usar bien la escritura, porque conoce la escritura. Hay mucha gente que dice y le atribuye dichos a la palabra de Dios. Yo he escuchado hoy un dicho muy famoso acá en nuestro país que dice el Señor en la Biblia, ayúdate que te ayudaré. Perdón, mi querido amigo, eso no existe en la Biblia. Hay muchas cosas que la gente dice, en la Biblia dice tal cosa, pero no existe en la Biblia. Eso cuando usted dice, en la Biblia dice ayúdate que te ayudaré, mi querido amigo, lo que usted está demostrando es que usted nunca ha leído la Biblia, porque en la Biblia no aparece nunca ningún versículo que diga de esa manera. Dice de otra forma, por ejemplo, esfuérzate y sé valiente, que el Señor estará contigo. Pero decir, ayúdate que te ayudaré, no existe esa expresión en la Biblia. Cuando nosotros estamos acá y dice la palabra de Dios que debemos de presentarnos, le dice San Pablo a Timoteo, como fiel distribuidor de la palabra de verdad, quiere decir que nosotros tenemos que conocer esta palabra para saber muy bien qué es lo que Dios quiere, pero para también saber distribuir esta palabra. Aquí viene la parte evangelizadora de nosotros como cristianos. Tenemos que conocer esta palabra para poder llevar este mensaje también a aquellos que se han dormido espiritualmente y que no están caminando conforme a la verdad del evangelio. Por eso tenemos que utilizar toda esta armadura de Dios para que cuando se nos presente esta lucha espiritual, nosotros podamos hacerle frente y podamos vencer. Conclusión de este tema, ¿en qué podemos concluir? ¿Cómo podemos ya en una sola palabra hacerle frente al enemigo, vencer al enemigo cuando el enemigo venga y nos ataque? Efesios capítulo 6, versículo 18. Efesios 6, 18. San Pablo nos da estos consejos y dice, primero, siempre en oración y súplica. Primero, la oración. Mi querido amigo, no descuidemos la oración. No dejemos descuidada la oración, estar rezando constantemente. Una arma poderosísima contra las tentaciones, una arma poderosísima en contra del mismo enemigo, porque no lo soporta, lo odia, lo detesta. Es el rosario, querido amigo. Yo no sé si usted es un católico de rosario, pero si usted no es un católico de rosario, yo le invito, porque hay muchos católicos, yo me he encontrado muchos católicos que dicen que no rezan el rosario, porque esa es práctica de viejitas, dicen, eso es para las viejitas allá en los pueblos, eso es para gente pero no saben realmente el valor, no entienden lo que significa rezar el rosario. Queridos amigos, en primer lugar, tenemos que estar siempre en oración y súplica, la oración constante. Orando en toda ocasión en el Espíritu, siempre recordando. Los santos nos recomiendan siempre el uso de jaculatorias. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados. O si no, jaculatorias marianas. María, Madre de Gracia. Fíjese lo que estoy diciendo. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia. Muchos dicen María es Madre de Gracia. El es no existe en la jaculatoria. Dice María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora.
Entonces tenemos que rezar esas pequeñas jaculatorias, pequeñas oraciones. Jesús, en ti confío, Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Esas pequeñas jaculatorias que nos ayudan también a tener esa comunión, esa súplica. San Pablo está diciendo que debemos de orar en toda ocasión en el Espíritu, pero también nos está diciendo velando juntos con perseverancia. Aquí está hablando de la comunidad, de mantenernos unidos en oración e intercediendo por todos los santos. Y aquí nos está hablando de la intercesión. Nosotros oramos unos por otros. Los santos que están glorificados en la presencia de Dios, ellos interceden por nosotros que aún estamos en esta lucha. Nosotros oramos por los que están en este momento en el purgatorio, y entonces todos en una sola comunión, las tres iglesias, militante que somos nosotros, purgante y la triunfante, las tres iglesias que es una sola, estamos en una constante oración, en una constante búsqueda del Señor, haciéndole frente a todas las acechanzas del enemigo. Mi querido amigo, el diablo nos odia a muerte. Él quiere destruirnos. Pero depende de nosotros si le hacemos frente o sucumbimos a las tentaciones y a sus seducciones. Pero eso sí, hay que hablar muy claro. En esta vida tenemos que decidir. El Señor nos pone una decisión. Yo te doy a escoger entre la vida y la muerte, dice Dios. Pero ¿qué es lo que Dios nos dice? Escoge la vida. ¿Cuál es la vida? Vivir en gracia de Dios. ¿Cuál es la muerte? Dejar que el enemigo gobierne nuestras vidas. Que Dios nos ayude, queridos amigos, para que no sea el enemigo el que gobierne nuestras vidas, sino que sea Cristo quien gobierne nuestras vidas, y de esa manera podamos un día terminar esta batalla, esta lucha, y como dijo San Pablo, lo único que me queda es esperar esa corona de gloria que Dios ha prometido también a todos los que esperan y aman su venida. Que Dios nos ayude para hacerle frente al enemigo y nos dé la fortaleza para salir adelante. Muchas gracias, queridos amigos, por haber estado en sintonía de Camino hacia Roma. Recuerde que puede enviar también correo o pregunta o sugerencia en la página, en el correo que aparece en su pantalla, y también a través de Facebook. Ahí también aparece de qué manera usted puede añadirme para hacerme preguntas, comentarios, y de esa manera enriquecer este programa. Gracias a todos los amigos que escuchan este programa. Mucha gente me dice que lo mira también, lo mira a través de Canal 57 y están pues siempre pendientes de la programación del canal. Y gracias por los ánimos, por las palabras, y para que podamos seguir, le pedimos sus oraciones para que podamos seguir siempre adelante en este programa, en este Canal 57. Apoye los medios de comunicación católicos para que podamos seguir llevando este mensaje de salvación hasta lo último de la tierra. Manténgase en sintonía de Canal 57 y de Radio María, y gracias por haber estado con nosotros. Alabado sea Jesucristo, con María por siempre sea alabado. Canal Católico 57. Dios quiere hablarte.